Te lo vamos a sumar a Julián Guarino para analizar esta nueva disposición del Central. Juli, buen día. Hola, ¿qué tal, Agostina? Claudio, ¿cómo les va? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bien, era de esperar, ¿no? Claro. Sí, porque en las previsiones, en estos minutos, en las horas previas a la jornada de hoy, la realidad es que se preveían una nueva presión sobre el tipo de cambio, una presión que seguramente va a estar de todas maneras, eso hay que marcarlo, es decir, la decisión del Banco Central viene a darle más herramientas a la entidad que conduce Guido Sandleri, pero no viene a bajar la presión sobre el dólar. Esto también hay que marcarlo en forma detallada, ¿no? Entre las medidas que ustedes mencionaban, quizás la que mayor impacto va a tener, yo creo que va a haber dos. Una es la que habilita al Banco Central a intervenir por debajo de los 51 pesos con 44 centavos, 45. Esto se venía conversando con el Fondo Monetario y que aparentemente en las últimas horas le habría dado el visto bueno, a partir de un dato que es por ahora desconocido, pero que probablemente va a dar una inflación para el mes de abril en torno al 4,5% aproximadamente. Todavía no hay datos cerrados, pero sí el salto del dólar la última semana impacta negativamente obviamente en la inflación, y esto el gobierno lo estaba previendo, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor presión sobre el dólar iba a disparar lo que son compras fuertes que potencialmente podían hacerlo subir rápidamente por encima de los 51 pesos y que esto iba a decantar nuevamente en un shock inflacionario. Juli, esta devaluación que tuvimos del 9% la semana pasada, a ver si coincidís, va a impactar no solamente en la cifra de inflación de abril, sino que también en mayo, porque todavía estimo falta el traslado a precios también. Sí, por supuesto, y quizás era una de las cuestiones más relevantes, más importantes. Son también datos que en definitiva modifican lo que es el panorama en los niveles de pobreza en la Argentina, ¿no? Porque a medida que avanzan más rápido los precios... 13 millones de personas, ¿no? Según la UCA. Claro, y está claro que el gobierno con estos precios esenciales busca principalmente tratar de bajar un poco lo que es el fuerte crecimiento que tiene la pobreza en la Argentina. No hay una cuestión antiinflacionaria, sino directamente una cuestión para tratar de que la pobreza no llegue a niveles insólitos realmente. Lo que quiero marcar es que lo que toma la decisión del Banco Central es, por un lado, intervenir por debajo de la banda cambiaria, es decir, hoy lo vamos a ver ya vendiendo dólares potencialmente en 47, en 48 pesos, pero además, atención, porque refuerza la cantidad de dólares que está dispuesto a vender a partir de los 51 pesos con 44 centavos, es decir, sigue tomando como referencia teórica la banda superior, pero lo hace solamente para, yo diría, desembolsar hasta 250 millones de dólares diarios. Pasar de 150 a 250. Claro, va a reforzar, es decir, que ahí también hubo una autorización potencial del Fondo Monetario Internacional a que haga un mayor desembolso, y en tercera instancia, fíjense ustedes que se agrega lo que podría llegar a ser una especie de medida extraordinaria, pero que a partir de ahora forma parte del herramental del Banco Central, que es vender más dólares todavía, eventualmente en el caso de una corrida cambiaria. Esto es, en definitiva, lo que termina diciendo el comunicado en este momento. Claro, es decir, que más allá de los 250 millones, el Banco Central está habilitado para hacer otras ventas. Obviamente, en este caso, a mí me parece que importante, no dan la cantidad de dólares que están dispuestos a desembolsar, porque eso ya forma parte de la estrategia del Banco Central, eventualmente ante una corrida. O sea, establece una pauta por momento de 150. Habitualmente puede vender, según el mercado, 250. Pero sí, hay, como decís vos, una corrida, puede llegar a vender más de 250 y ahí ya no estipulan la cantidad de lo que pueden llegar a vender por una cuestión de estrategia. Exactamente. Hay, dato fundamental en términos políticos, si uno quiere, el gobierno consiguió en esta pulseada con el Fondo Monetario, quizás por también la intervención del Tesoro de los Estados Unidos que estaba en la conversación, logró un mayor respaldo en términos, yo diría, de desembolsos. Quedará la pregunta que me parece muy importante, Agostina, Claudio, es, bueno, ¿qué cantidad de dólares va a tener? A priori la idea que tenía el Banco Central era poder utilizar esos 10.000 millones de dólares que le había otorgado el Fondo Monetario, pero en lugar de ser una estrategia gradual y escalonada, directamente poder utilizarlos cuando la ocasión lo amerite, y la última semana fue una ocasión para usarlos, y no pudo hacerlo porque tenía estas limitaciones. Si son los dólares del FMI o si son dólares de la Reserva los que va a vender el gobierno, digamos.
Bueno, a ver, las licitaciones tal y como se venían haciendo hasta ahora, se supone que son los dólares provenientes del Fondo Monetario, cuyos pesos, resultado de esa licitación, se utilizan para cancelar deuda. Lo que se presupone también es que en esa instancia, a ver, hay que decirlo claramente, es un recurso que tiene el gobierno, independientemente de dónde vengan los dólares, sean de las reservas o sea del Fondo Monetario, son los mismos dólares, lo que pasa es que son dos canales distintos de distribución. En este caso, quizás lo más importante es que el Banco Central no tiene acceso a esos dólares del Tesoro, sino que en definitiva lo que va a decir es, bueno, son parte de las reservas del Banco Central, y por ende vamos a ver cómo bajan las reservas cada vez que intervenga. Claro. Estas cifras que pone de 150, 250, digamos, los montos en sí, ¿se da también o tiene cierta influencia en que los dólares que esperaba de liquidación el gobierno por parte del campo no han llegado en la dimensión que se esperaba? Sí, por supuesto, Claudio, a ver, porque también la información de las últimas horas habla de una liquidación por debajo de lo que se esperaba por parte de los agroexportadores por un lado, por otro lado está también durante el fin de semana algunos datos que hablan de que la cosecha se está demorando hasta un mes en la comercialización y obviamente hasta que no se comercializa no se puede liquidar. Por ende el gobierno también tiene entre sus previsiones la idea de que los dólares del campo van a demorar más de lo que estaban, de alguna manera preanunciado, y por otro lado que van a ser en menor cuantía también. Pero va a tener un efecto psicológico. Yo creo que en gran medida lo va a tener, sobre todo porque esto le da más herramientas al Banco Central y si eventualmente había como algún tipo de apuesta especulativa contra el peso argentino, bueno, esto quizás lo desarma un poco. De todas maneras, el otro dato que quiero que tengamos en cuenta, porque va a ser protagonista en la semana, es que los fondos de inversión que tienen bonos de la Argentina tienen en gran medida orden de vender esos bonos, que han venido conversando y hasta discutiendo con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central, quienes están al frente de esas carteras, y hasta ahora, al menos por la información que yo tengo, la decisión sigue siendo de estos grandes fondos de inversión, estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de dólares cada uno. Bueno, lo que están marcando es que la decisión está en vender esos bonos de la Argentina, por ende lo que vamos a ver es igualmente una presión fuerte sobre el tipo de cambio. Claro. Ahora, Juli, esta estrategia, si querés, o herramienta en realidad, ya la tuvo Caputo en su momento, la tuvo también Sturzenegger y lamentablemente no sirvió. Digo, los resultados están a la vista también, ¿no? Se vendía una gran cantidad de dólares por día y sin embargo el dólar seguía subiendo. Por supuesto que sí para evitar una corrida, pero como receta, digo, me parece que volvemos también a la cuestión de la manta, que queda corta. Sí, porque hay una limitación, es decir, la restricción externa en la Argentina opera de forma permanente, esto es la falta de dólares, rige casi, uno podría decir, la política monetaria del Banco Central, y además hay que marcar que el Fondo Monetario no es que le dio vía libre al Banco Central potencialmente para hacer lo que quiera, sino que en todo caso le va a pedir explicaciones cada vez que salga a vender dólares, que se supone que en definitiva, en última instancia, provienen del Fondo Monetario, porque las reservas están, pero al mismo tiempo no logran abastecer la cantidad de demanda que tiene la Argentina y por ende siempre se termina yendo al fondo que conduce Christine Lagarde. Entonces, yo creo que le damos herramientas al Banco Central, le va a pedir explicaciones cada vez que lo utilice, y obviamente va a ser el propio Banco Central y Guido Sandleris los que van a tener la responsabilidad de administrar eso. Digamos, acá no es una carta libre, el Banco Central no tiene 200.000 millones de dólares de reservas, tiene mucho menos, tiene que hacer repago de bonos a lo largo del año, sobre todo el año próximo, y por ende yo creo que uno podría pensar que en términos psicológicos, en términos de darle mayor poder de fuego al Banco Central, tendría que tener un impacto. Ahora, de ninguna manera esto va a frenar potencialmente la devaluación en marcha en la Argentina. Claro. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el Fondo Monetario no quiere que el Banco Central entregue dólares a un mismo tipo de cambio a lo largo del tiempo. Es decir, que si hay mayor presión sobre el dólar, que en definitiva el peso se termine devaluando y que esa sea también una estrategia para vender menor cantidad de dólares a futuro. Ahora, Julián, Tuni te saluda. Le veo como un tono político al tema también. Es decir, no podían dejar, digamos, el ascenso del dólar porque perdieron ayer en Santa Fe, porque la huelga general, porque necesitan de alguna manera atar un poco los precios con esto de los precios esenciales.
hay como digamos, algunos han dicho y medio irónicamente que el fondo financia la campaña electoral, pero me parece que esto es una forma concreta también de política, por decirlo de alguna manera. Sí, yo coincido y es muy bueno el apunte, porque obviamente el timing y el oportunismo no es menor. La presión del gobierno sobre el Fondo Monetario y sobre los fondos de inversión el fin de semana fue realmente para algunos sorprendente, sobre todo porque en gran medida se depende básicamente de la autorización del fondo para hacer este tipo de cuestiones, pero algunas fuentes narran, por ejemplo, que se empezaba conversando, después terminaban a los gritos, después se volvían a llamar, un poco el proceso del divorcio, dicen, ¿no? Que hubo de esto a lo largo del fin de semana, y marca que en el gobierno hay mucho nerviosismo, sobre todo porque, como vos marcás, sí, el impacto en la política es enorme cuando hay una corrida financiera, una corrida cambiaria. Lo otro es, ¿va a traer tranquilidad en qué medida o en qué sentido? Bueno, en el sentido de que si yo soy un fondo de inversión, tengo 3.000 millones de dólares de bonos de la Argentina, quiero ir vendiendo y quiero ir saliendo de la Argentina, no es lo mismo un banco central que licita 60 millones de dólares por día, que uno que está dispuesto a vender 250 millones por día, más los 60 que licita el Tesoro. Es decir que, en definitiva, el efecto puerta 12, que generalmente termina impactando muy fuerte en la cotización del dólar, ahora se vería menguado porque existe una forma de negociar con estos fondos de inversión, que si se tienen que ir del país, bueno, que las ventas de 350 millones de dólares, quizás los hagan que se pongan en fila, para ser totalmente gráfico, y sí, que de a poco vayan saliendo de la Argentina sin generar un shock desde el punto de vista de la cotización del dólar. El tema es que si los fondos te creen, ¿no? Bueno, hay conversaciones, Claudio, digamos acá, la verdad es que son personas como todos nosotros, lo que pasa es que tienen otros intereses, obviamente, pero digo, en general son conversaciones que se han dado en los últimos días, y donde el gobierno lo que busca es justamente esto que estamos viendo, es decir, busca generar cierto consenso de que no se vayan todos de un día para otro, como lo hizo JP Morgan el año pasado, que pasó por ventanilla del Banco Central a buscar 1.400 millones de dólares en un día, y genera un efecto psicológico en el resto también de los fondos de inversión, que se terminan yendo todos en el mismo momento. Entonces, esto es la primera preocupación del gobierno. Ahora, como dice Tuni, ya hay una lectura que hacer en términos políticos, le da más herramientas al gobierno de Macri probablemente para administrar mejor un momento financiero muy complejo, pero al mismo tiempo, bueno, hay que ver si del otro lado existe el consenso suficiente como para decir, bueno, ahora los esperamos, vamos saliendo de a poco para no generarles a ustedes un nudo del punto de vista del mercado financiero. Claro. Julián, lo sumamos a Darío Gaño para que nos dé también su mirada de lo que estaba pasando en este momento. En el mientras Darío. tanto, ¿cómo andan? Buen día. Mientras tanto, después de esta gacetilla del Banco Central, empezó a conocerse, por ejemplo, que hay dos automotrices que le están pidiendo a sus terminales que dejen con el jueguito de suspender trabajadores y que adelanten o que avancen con lo que puede hacer más una reestructuración, básicamente con despidos. A lo que voy con esto es que ya en la economía real, con la tasa de interés al 32%, con el dólar subiendo y con toda la inestabilidad que pueda tener o que pueda demostrar incluso el gobierno central con las medidas que toma, se está trasladando a la economía real. Lo vemos en estas empresas que ya no tenían un presupuesto definido para este año, y a partir de esta alta volatilidad del tipo de cambio no tienen ni siquiera pensado cuánta gente van a echar o cuánto no, cuánto van a producir, cuánto no, eso ya estaba desde antemano, y con los cambios de todos los días tampoco saben qué va a pasar en las perspectivas de mediano plazo. Claro. En esta estrategia del Banco Central, en un día donde las bolsas del mundo fueron medio indiferentes, algunas mejor, otras peor, así que ahí el gobierno no va a poder echarle la culpa de nada de lo que suceda hoy a la tendencia o la inercia global, como lo viene haciendo todos los días. Es la forma de la que trata de desligarse de lo que pasa con el tipo de cambio, pero bueno, también coincido con Julián con que no va a ser esto el stopper fuerte para el mercado, sino que, si hay una corrida tampoco va a poder el gobierno tener la espalda para detenerlo, y va a tener que otra vez llamados, viaje de urgencia, hablar con Christine Lagarde y ver qué pasa. Ahora el dólar está ya abrió en realidad a las 10 de la mañana, no había habido todavía operaciones en el mayorista, veremos qué pasa con el minorista también. 47 horas Nación y en la City 47.07. Así es, ¿no? Así cerró 47 el viernes, en los últimos minutos terminó subiendo hasta ese número
número tan psicológico que terminó siendo los 47. En la semana pasada, durante el jueves, llegó 47.50, después bajó, cerró a los 46, pero ahora terminamos en un número que igual no sabemos cuánto va a durar o no. Ahí lo que está diciendo el Banco Central básicamente es hasta los 51 podemos ir, y después intervendremos de alguna manera o no. Es lo mismo o en la misma línea en la que iba Marcos Peña el otro día en esa entrevista en la cual decía, bueno, si está 50, está 50, es parte del juego de la banda de la zona de no intervención que pusimos. Pero ahora va a intervenir. Claro, es, digamos, es contradictorio. Sí, por Marcos supuesto. Peña, que yo te decía, se lo veía relajado diciendo, bueno, dentro de lo que estaba previsto, en realidad está todavía por debajo del límite, el techo que hemos puesto de no intervención, que era de 51 pesos. Bueno, sí. indudablemente no era tan relajada la postura, digamos, ¿no? Trataba de verse relajado, para decirlo de alguna manera. Hay datos, hoy lo veíamos también en estos relevamientos de, por ejemplo, el mercado de granos, que es tan importante para el gobierno, para el Estado, para la Argentina en realidad, durante abril, mayo, junio. En abril se liquidaron 1.600 millones de dólares de la soja, es más que los 1.300, 1.400 del año pasado, menos de lo que se esperaba para que sea el gran salvataje de la economía local. Después mayo y junio vendría mejor, pero lo cierto es que se resalta esto que decimos desde el primer momento. El gobierno le permitió a los que exportan en Argentina, y sobre todo a los que exportan granos, a los que exportan el producto de la tierra, el liquidar cuando quieran. Entonces cambiarlo a dólares cuando quieran, y es más, ni siquiera a intercambiarlo al dólar de hoy. Muchas veces lo que hacen es venderlo a un dólar que esperan más adelante, lo venden a término, lo venden más adelante a un dólar más alto, y ya empiezan a jugar de esa manera, porque si no, no hay ningún incentivo para los que tienen soja en la Argentina de exportar. No es que ningún incentivo, obviamente, no lo vemos desde este lado, pero de que no somos productores agrícolas y más. Pero el productor también estará diciendo, si es tan obvio, si el propio gobierno juega tanto con la idea de que se siga yendo el dólar... Hasta el techo, digamos, ¿no? Sí. Hasta el techo y más Porque también. voy a liquidar hoy a 47 si dentro de una semana puedo estar liquidando a 51. ¿no? Y si el dólar a futuro está tanto más alto, y si las perspectivas son estas, y todo... Dólar futuro diciembre 63. ¿no? Sí, y eso cambia, a ver, Constantemente. en que alguien quiera hacer una operación un poquito más arriba que eso, y 2 o 3 lo sigan. Por eso es tan delicada la situación en un momento donde el propio gobierno admite que el parecer, digo a través de ciertos voceros, ¿no? Pero que el parecer que controla el tipo de cambio o que pone el tipo de cambio donde quiere es clave en lo electoral, o al menos en la imagen del gobierno y en la imagen de sostenibilidad que puede darle el gobierno al tipo de cambio. Después, en lo electoral falta mucho, y las consecuencias en la economía real se siguen viendo. Darío y Julián, les pregunto lo siguiente. Muchos dicen, y vender dólares termina sirviendo para que haya gente que se lleva los dólares y nosotros nos quedamos con la deuda. Y que eso es fuerte y que nos deja una super hipoteca. Y otros dicen, no hay otro remedio, ¿qué le vamos a hacer? Es este el camino. ¿Cómo la ven? A ver, yo un poco tengo una idea con respecto a eso. Para administrar eso, pero bajo ningún aspecto las herramientas del Banco Central pueden equipararse a las reglas que uno fija en el mercado financiero, y que son en definitiva las que potencialmente te pueden ayudar a no tener una demanda tan relevante, a no tener una demanda especulativa tan importante. Y por ahora, a todas luces, digamos, lo que propone Tuni para mí es la lectura central, es decir, este es un modelo económico que hasta ahora no ha logrado solucionar uno de los problemas que heredó efectivamente, pero que además heredó no solo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino que históricamente en la Argentina, en los últimos 100 años siempre fue un problema
la demanda de dólares y la oferta de dólares. Por ende, este gobierno tampoco le pudo encontrar la vuelta, y lo único que atinó a hacer en los primeros 2 años de gobierno fue endeudarse por más de 100.000 millones de dólares, y al tercer año, cuando ya no hubo acceso a los mercados, directamente acudió al Fondo Monetario. Es decir, estas fueron las únicas instancias que el gobierno de alguna manera logró convocar para tratar de menguar en lo que es este problema que tiene la Argentina, y que obviamente no está solucionado ni por asomo. Y yo creo que de fondo todavía la incertidumbre que reina sobre los activos argentinos tiene que ver con esto que menciona Tuni. No tengo ninguna duda de que lo que se ve es que por más que el Fondo Monetario asista, por más que el Banco Central tenga ahora un poquito más de herramientas, de fondo la demanda de dólares es más importante que la oferta, y por ende en algún momento la Argentina va a estar nuevamente complicada para pagar su deuda. Pero Juli, y te pregunto a vos, Darío, el tema de que Sí, a ver, lo importante es que cuando asumió Macri con alguna de estas medidas hiper promercado, hiper libertad, como decía el gobierno, lo que hizo es llamar un poco la atención de los mercados, pero tampoco es que le bajaron mucho la tasa de interés. El gobierno se endeudó a una tasa de interés muy cara y por mucho monto. Entonces todas esas medidas no es que hicieron que Argentina fuese hiper confiable en los mercados, sino que simplemente estaban timbeando con una tasa de interés muy alta, con una rentabilidad que al menos en 2016-2017 no conseguían en ninguna parte del mundo, y venían acá y lo tomaban a ese monto. Y ahí es medio como decía Melconian, pensaron que porque Macri tenía ojos claros y que no sé qué, le iba a venir más dólares. Igual vinieron un montón de dólares. El tema es que a una tasa de interés muy alta que tenemos que pagar nosotros. Es un costo que pagamos los argentinos y argentinas de acá a lo que venga, pero nunca logró el gobierno, que es lo que decía que quería lograr, y evidentemente lo que quería, que baje esa tasa de interés para refinanciar esa deuda de corto plazo y después no estar pagando tan alto. Bueno, ahora las consecuencias se ven. El gobierno nunca logró solucionar ninguno de los problemas que decía que tenía que solucionar. Al contrario, profundizó un montón y de hecho generó un montón de problemas, y sobre todo el problema principal, y por eso hablamos, por ejemplo, tanto la semana pasada del riesgo país, que es el ser vulnerables a la cantidad de deuda que tenemos y sobre todo a las condiciones del mercado, que nunca se saben cuáles son, que no son siempre más libertad, sino que son a veces el ver que todas las variables de la economía argentina son peores y mucho peores. Vamos a despedirlo a Julián Guarino. Gracias, Julio, un placer como siempre. Un gusto grande. Despedimos de este momento. Sí, nomás. sí, no es un buen término. Usá una cosa más suave. Para hablar de eso tampoco. Volvemos a vernos en unos minutos. Claro. Eso. Ahí está, perdón, Juli. Bueno, y es una suspensión. Claro. No, Lo ni vamos suspensión. No. Va a buscar un cafecito así arranca bien mañana, Darío. Y nos sumamos a Ale Berkovich. Ale, buen día.